La pala golpeó la tierra congelada con un ruido sordo. Y fue entonces cuando Daniel se inclinó cerca, tan cerca que pude oler la menta en su aliento, y susurró: «Tenemos que hablar de terminar esto cuando lleguemos a casa». El ataúd de mi padre estaba a 1 metro de distancia. Recuerdo haber pensado que extraño era que pudiera escuchar a Daniel tan claramente por encima del sonido de los sollozos de mi madre. Como su voz atravesó todo, la bendición final del pastor, los intentos de mi tía por consolar a mis hermanas, el viento tirando de los bordes de la carpa funeraria. En ese momento, el tiempo se fracturó. Estaba de pie junto a la tumba de mi padre y, simultáneamente, me estaba observando a mí misma desde un lugar muy por encima, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Preguntándome por qué no estaba sorprendida. Pero me estoy adelantando. Permítanme comenzar donde realmente empezó. No en el entierro, sino 2 años antes, cuando todavía creía que estaba construyendo algo hermoso. Conocí a Daniel en la boda de mi amiga Raquel. Sí, lo entiendo. Él atrapó la liga, yo atrapé el ramo, y todos vitorearon como si significara algo cósmico. Nos reímos de ello con champán en la recepción, de pie cerca de la fuente de chocolate mientras Thinking Out Loud sonaba por 3ª vez esa noche. «Soy Daniel», dijo, y noté como su corbata estaba ligeramente torcida. Eso lo hacía parecer accesible, real, no como los hombres agresivamente seguros de sí mismos que solía conocer a través de mi trabajo de marketing. «Emma», respondí. «Y antes de que preguntes, no creo que atrapar el ramo signifique que soy la siguiente». «Bien», sonrió. «Porque estaba planeando tirar esta cosa». Colgó la liga entre 2 dedos como si pudiera morderlo. Hablamos durante 2 horas. Él era contador. Un trabajo estable y confiable, dijo. Acababa de comprar su primera casa. Hablaba de su madre con ternura y de su carrera con una ambición silenciosa. Hizo preguntas sobre mi vida y realmente escuchó las respuestas. Cuando me pidió mi número, lo escribió en su teléfono con cuidado, verificando cada dígito. «No quiero estropear esto», dijo, y algo en mi pecho se aflojó. Nuestra relación se desarrolló con una predecibilidad cómoda. Cenas los miércoles y sábados. En serio, deberías haberlo visto. Todo encajó perfectamente en el último minuto. Lo sé, ¿verdad? Realmente fue así. Mensajes de buenos días que llegaban a las 7:15 de la mañana como un reloj. Me presentó a su madre después de 2 meses. Una buena señal, decían todos. Ella era viuda, y observé cómo Daniel se aseguraba de que su café tuviera la temperatura adecuada, cómo arreglaba la bisagra suelta del gabinete de su cocina sin que se lo pidieran. «Eres bueno con ella», dije de camino a casa. «Es todo lo que tengo», respondió, y me acerqué para apretarle la mano. A los 6 meses, me propuso matrimonio. «Oh, Daniel». «Sí. Te amo tanto». «Sí. Me has hecho increíblemente feliz». Nada extravagante. Un buen restaurante, un anillo para el que había ahorrado, un discurso que claramente había practicado. Dije que sí porque se sentía bien, se sentía seguro. Mi padre estrechó la mano de Daniel durante mucho tiempo esa noche, con los ojos un poco húmedos. «Cuida de mi chica», dijo papá. «Lo haré, señor». «¿Lo prometo?» La planificación de la boda fue fluida, casi inquietantemente fluida. Daniel se sometió a mis elecciones sobre flores, pastel y música. «Lo que te haga feliz», decía, mientras revisaba su teléfono mientras yo le mostraba opciones de centros de mesa. Me dije a mí misma que era dulce que confiara en mi juicio. No pregunté porque nunca parecía emocionado, solo conforme. Mi amiga Melissa lo mencionó una vez durante un café mientras escribíamos las direcciones de las invitaciones. Él es muy relajado con todo esto. Así es Daniel, dije, escribiendo cuidadosamente otra dirección con mi mejor letra. No le interesan los detalles. Solo quiere estar casado. Pero quiere, la pregunta quedó en el aire por un momento antes de que Melissa se riera y dijera, no importa. Solo estoy siendo rara. Él es genial, Emma. De verdad. La boda fue encantadora. Daniel lloró durante sus votos, lo que todos dijeron que demostraba cuánto me amaba.
Recuerdo sentirme agradecida, incluso aliviada, de haber encontrado a alguien que podía comprometerse, que quería la misma vida estable que yo. Pasamos la luna de miel en Costa Rica. Tengo cientos de fotos de ese viaje, nosotros haciendo tirolesa, comiendo mango fresco en la playa, besándonos al atardecer. En cada foto, estamos sonriendo. Lo que las fotos no muestran es cómo Daniel pasaba la mayoría de las noches revisando correos electrónicos del trabajo. Cómo parecía molesto cuando yo quería quedarme despierta hablando en el balcón. Como decía, claro, cariño, a todo lo que yo sugería con una monotonía que hacía que las palabras se sintieran vacías. ¿Estás bien?, pregunté una noche. Pareces distante. Estoy bien. Solo cansado de todas las actividades. Me besó la frente. Vamos a dormir. Acepté esto. Acepté mucho. Nos instalamos en la vida de casados en la casa que él había comprado antes de conocernos. Él nunca la llamó nuestra, siempre en la casa o mi lugar, pero yo pinté la habitación de invitados y coloqué mis libros en los estantes y me dije a mí misma que estaba construyendo un hogar. Aprendí los ritmos de Daniel, café a las 6 de la mañana, al trabajo a las 7:30, en casa a las 6 de la tarde, cena a las 7, televisión hasta las 10, a la cama. Los fines de semana significaban hacer las compras los sábados por la mañana, trabajo en el jardín por la tarde e iglesia con su madre los domingos. Era predecible. Estaba bien. Pero bien es una palabra peligrosa. Bien es lo que dices cuando te estás conformando, cuando estás demasiado cansada para querer más, cuando te has convencido de que la pasión es para los jóvenes y la estabilidad es el premio. Empecé a notar pequeñas cosas. La forma en que la cara de Daniel parecía casi dolida cuando sugería que hiciéramos un viaje espontáneo. Como había accedido a tener hijos algún día pero se ponía tenso cada vez que mencionaba intentarlo de verdad. La forma en que su madre llamaba todos los días, y él siempre respondía, incluso si estábamos en medio de una conversación. Tu mamá acaba de llamar hace 3 horas, dije una vez, tratando de sonar ligera. Está sola, Emma. Papá murió hace 5 años. Soy todo lo que tiene. La implicación era clara, yo estaba siendo egoísta por querer tiempo ininterrumpido con mi esposo. Empecé a trabajar hasta más tarde, aceptando proyectos adicionales en la firma de marketing donde intentaba convertirme en especialista senior. Era más fácil que estar en casa en la casa silenciosa, viendo a Daniel revisar su teléfono mientras yo intentaba conversar. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntaba. Bien. ¿El tuyo? Bueno, tuve esta reunión interesante sobre... ¿Qué bien, cariño? No levantaba la vista de su pantalla. La distancia creció tan gradualmente que casi no me di cuenta. Fue como ganar peso. ¿No ves qué sucede hasta que un día no te reconoces en el espejo? Entonces mi padre se enfermó. El diagnóstico llegó un martes, cáncer de páncreas en etapa 4. Las palabras del oncólogo se volvieron borrosas después de muy agresivo y tiempo limitado. La mano de mi madre encontró la mía en esa oficina estéril, y recuerdo haber pensado absurdamente que necesitaba enviarle un mensaje de texto a Daniel para que trajera leche a casa. Se lo conté esa noche. Lo había ensayado en el coche, tratando de encontrar las palabras adecuadas, como si hubiera una forma correcta de decir, mi padre se está muriendo. Daniel, necesito decirte algo. Mi voz se quebró. Él levantó la vista de su computadora portátil. Sí. Es papá. Tiene cáncer. De páncreas. Dicen que tal vez 6 meses, probablemente menos. Esperé a que viniera hacia mí, a que me abrazara, a que dijera algo reconfortante. En cambio, asintió lentamente. Eso es duro. Lo siento. Entonces esto significa que irás más a casa de tus padres. Yo. Sí, probablemente. Necesitarán ayuda. Está bien, solo avísame cuando no vayas a estar en casa para cenar para que pueda decírselo a mamá. Ya sabes, ella se preocupa. Eso fue todo. Sin abrazo, sin lágrimas, sin ¿qué puedo hacer? Solo logística y su madre. Lloré en el baño esa noche, con el agua corriendo para que él no me oyera. Mi padre decayó más rápido de lo que nadie esperaba.
6 meses se convirtieron en 3, se convirtieron en 6 semanas. Conducía a la casa de mis padres, a 40 minutos de distancia, casi todos los días después del trabajo, ayudando a mamá con los medicamentos, las compras, el papeleo interminable que conlleva la muerte. Daniel nunca se ofreció a venir. No soy bueno con esas cosas, dijo cuando lo mencioné. ¿Lo entiendes, verdad? No sabría qué decir. No tienes que decir nada. Solo estar ahí. Tú eres mejor en el tema familiar. Yo solo estorbaría. Estaba demasiado cansada para discutir. Simplemente asentí y lo agregué a la creciente lista de decepciones que estaba aprendiendo a tragar. Mis hermanas lo notaron. Sara, la hermana del medio y enfermera, me llevó a un lado después de una de nuestras vigilias junto a la cama de papá. ¿Dónde está Daniel? No lo he visto en semanas. Está ocupado con el trabajo. Temporada de impuestos. Emma, me lanzó esa mirada, la que decía que podía ver a través de mis excusas. Mamá preguntó por él ayer. Es demasiado educada para decir algo, pero todos lo notamos. Él no se siente cómodo con la enfermedad. Ninguno de nosotros se siente cómodo. Papá se está muriendo. La comodidad no es el punto. No tuve respuesta para eso. A medida que papá empeoraba, Daniel se volvía más distante. Empezó a llegar a casa más tarde, 8 de la noche, luego 9, luego 10, siempre con explicaciones razonables. Reuniones con clientes, trabajo atrasado de la temporada de impuestos, copas con colegas para hacer contactos. Has estado fuera mucho últimamente, dije una noche cuando entró a las 10:30. Mira quién habla. Tú tampoco estás nunca en casa. Mi padre se está muriendo, Daniel. Lo sé. Estoy tratando de darte espacio para lidiar con eso. Las palabras sonaban correctas, pero se sentían equivocadas, como si las hubiera practicado. Empecé a notar que sus hábitos con el teléfono estaban cambiando. Siempre había estado pegado a su dispositivo, pero ahora era diferente. Inclinaba la pantalla lejos de mí. Atendía llamadas en la otra habitación. Cuando vibraba, lo revisaba inmediatamente, su rostro se iluminaba de una manera que nunca lo hacía cuando me miraba. ¿Quién te sigue enviando mensajes?, pregunté una vez. Solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Sí sabía cómo era. Había trabajado en oficinas durante 10 años. Los correos electrónicos del trabajo no te hacen sonreír así. Un sábado, su teléfono sonó mientras estaba en la ducha. Eché un vistazo a la pantalla, sin intención de espiar, solo reaccionando al sonido. Vanessa móvil, con un emoji de corazón. Se me revolvió el estómago. Me quedé allí, con el agua corriendo en el baño, el teléfono vibrando en mi mano, y algo dentro de mí susurró, ya lo sabes. Pero no quería saberlo. Todavía no. No con todo lo demás desmoronándose. Dejé el teléfono y me alejé. Esa noche, preparé su cena favorita, estofado de ternera con todas las guarniciones. Usé el vestido azul que solía decir que le encantaba. Me maquillé por primera vez en semanas. Necesitaba que me viera, que recordara por qué se había casado conmigo. Daniel apenas levantó la vista de su teléfono durante la cena. Esto está realmente bueno, dijo, pero sus ojos estaban en su pantalla. ¿Con quién estás mensajeando? ¿Qué? Con nadie. Solo estoy navegando. Daniel, lo estoy intentando. ¿Intentando qué? Conectar contigo. Siento que no hemos hablado de verdad en meses. Suspiró, de la manera en que suspiras cuando alguien está siendo irrazonable. Emma, has estado preocupada por tu padre, lo cual entiendo. Solo te estoy dando espacio. No quiero espacio. Quiero a mi esposo. Estoy aquí mismo. ¿Lo estás? La pregunta quedó entre nosotros. Por un momento, pensé que podría realmente involucrarse, podría luchar por nosotros, podría importarle. En cambio, se levantó. Voy a ver la televisión. Avísame si necesitas algo.
Me quedé sola en la mesa, mirando el estofado de ternera, y sentí que algo dentro de mí comenzaba a endurecerse. La semana siguiente, mi padre pidió ver a Daniel. «Dile a ese yerno mío que venga a visitar», dijo papá, con la voz débil pero decidida. «Quiero hablar con él». Llamé a Daniel desde la casa de mis padres. «Papá quiere verte». Silencio al otro lado de la línea. «Daniel». «¿Cuándo?» «Pronto». «Está preguntando por ti específicamente». «No lo sé, Emma. Esta semana está muy ocupada. Se está muriendo». «Lo sé, pero no puedo simplemente dejarlo todo. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades». La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento, como si sentarme con mi padre moribundo no fuera una responsabilidad, como si hubiera estado de vacaciones estos últimos meses en lugar de ver al hombre más fuerte que había conocido consumirse hasta la nada. «Está bien», dije y colgué. Nunca vino. Mi padre murió un jueves por la mañana en abril. Le estaba sosteniendo la mano. Mi madre estaba a un lado, mis hermanas al otro. Le dijimos que lo amábamos. Cantamos su himno favorito. Lo vimos dar su último aliento. Llamé a Daniel desde el estacionamiento del hospital. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, hueca, distante. «Se ha ido». «Ah. De acuerdo. ¿Cuándo vienes a casa?» «No lo sé. Tenemos que. Hay arreglos». «¿Cierto?» «Bueno, avísame. Y Emma, no olvides que tenemos cena con mi madre el sábado». Colgué sin despedirme. El funeral estaba planeado para el lunes siguiente. Mi madre quería algo simple pero digno. Papá había sido un veterano, un entrenador de las ligas menores, un hombre que nunca faltaba a la iglesia. Habría honores militares, un servicio en la iglesia a la que había asistido durante 40 años y el entierro en el cementerio donde descansaban sus padres. Me moví a través de los arreglos en una niebla, eligiendo el ataúd, seleccionando himnos, escribiendo el obituario. Daniel estuvo físicamente presente en parte de ello, de pie a mi lado con las manos en los bolsillos, pero podría haber estado en otro planeta. «¿Qué piensas de este?», preguntó el director de la funeraria, señalando un ataúd de caoba. Daniel se encogió de hombros. «Lo que Emma quiera». «Siempre lo que Emma quiera, pero nunca lo que Emma necesita». La noche antes del funeral, no pude dormir. Yacía en la cama mirando al techo, pensando en mi padre, en todas las cosas que nunca había dicho, en todo el tiempo que había perdido estando ocupada cuando podría haber estado presente. Daniel estaba a mi lado, revisando su teléfono. «¿Puedes guardar eso?», pregunté. «Solo por esta noche». «Ya casi terminó». «Daniel, mi padre murió. Lo voy a enterrar mañana. ¿Puedes por favor estar aquí conmigo?». Bloqueó su teléfono con un suspiro exagerado. «Ahí tienes». «¿Contenta?». «¿Por qué actúas como si yo fuera un inconveniente?». «No lo hago». «Estás sensible». «Eso es comprensible». «No lo hagas». Tuve que detenerme, respirar, reprimir el grito que se acumulaba en mi pecho. «No me digas lo que soy. No minimices lo que estoy sintiendo. No voy a hacer esto esta noche, Emma. Ambos necesitamos dormir». Se dio la vuelta, dándome la espalda. Fui a la habitación de invitados y lloré en una almohada con tanta fuerza que pensé que podría romper algo dentro de mí. La mañana del funeral fue inusualmente fría. Abril en el medio oeste no puede decidir en qué estación quiere estar, y ese día eligió el final del invierno. El cielo era del color de la lana de acero, y el viento cortaba mi vestido negro como si quisiera llegar a mis huesos. Mi madre se estaba sosteniendo mejor de lo que esperaba, rodeada de sus hermanas y amigos de la iglesia. Mis hermanas estaban coordinando todo con una eficiencia silenciosa. Sentía que lo estaba viendo todo a través de un cristal. Daniel llegó tarde a la iglesia. Se deslizó durante el himno de apertura, sentándose en el banco a mi lado sin disculpas ni explicaciones. Podía oler perfume en él, dulce, floral, nada que yo tuviera. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no pude procesarlo. No allí, no entonces.
El servicio fue hermoso. La gente habló de la amabilidad de papá, de su integridad, de sus chistes terribles. Cuando fue mi turno de hablar, logré decir 2 frases antes de que mi voz se quebrara. Sara se acercó y terminó de leer lo que yo había escrito, su voz firme donde la mía había fallado. Daniel no me tomó la mano. No me abrazó. Se sentó allí como un extraño que se había equivocado de funeral. En el cementerio, nos paramos bajo una carpa verde mientras un soldado tocaba toque de silencio. Doblaron la bandera con precisión y se la presentaron a mi madre. Ella la apretó contra su pecho y sollozó. Pensé en cómo acababa de perder al amor de su vida, su compañero de 43 años. Y aquí estaba yo, dándome cuenta de que nunca había tenido ese tipo de amor para empezar. El pastor dijo la bendición final. Amigos y familiares comenzaron a acercarse, ofreciendo condolencias, compartiendo recuerdos. Daniel se quedó a mi lado, pero estaba revisando su teléfono. En el entierro de mi padre, revisando su teléfono. Guárdalo, si sé. Es importante. Mi padre está siendo enterrado. Me miró y lo vi entonces, la completa ausencia de afecto. Sus ojos estaban planos, molestos, como si yo fuera un problema que estaba cansado de resolver. Fue entonces cuando se inclinó cerca. Fue entonces cuando lo dijo. Tenemos que hablar de terminar esto cuando lleguemos a casa. El tiempo se detuvo. Podía escuchar todo y nada. El llanto de mi madre. El viento en los árboles. El sonido de la tierra golpeando el ataúd. Mi propio latido en mis oídos. ¿Qué dijiste? Aquí no. Cuando lleguemos a casa. Pero creo que ambos sabemos que esto no está funcionando. Lo dijo con tanta calma, con tanta naturalidad, como si estuviera comentando sobre el clima o sugiriendo que probáramos un nuevo restaurante. El ataúd de mi padre estaba a 1 metro de distancia. No podía formar palabras. ¿Me estás diciendo que quieres el divorcio en el funeral de mi padre? Dije que hablaríamos en casa. ¿Lo estás diciendo ahora? La gente estaba mirando. Podía sentir sus ojos, su confusión. Daniel también se dio cuenta. Sonrió, esa sonrisa pública en la que era tan bueno, y me tocó el codo como un esposo preocupado. Estás alterada. Es comprensible. Hablaremos más tarde. Me aparté bruscamente de él. Todo mi cuerpo temblaba de frío, de conmoción, de una rabia que no sabía qué era capaz de sentir. Mi hermana Sara apareció a mi lado. Emma, ¿estás bien? No podía hablar, no podía mirarla. Si abría la boca, gritaría. Y no podía gritar en la tumba de mi padre. Necesito 1 minuto, logré decir, y me alejé de la carpa, lejos de la gente, hacia el borde del cementerio donde crecían robles viejos y espesos. Llegué detrás de una gran lápida antes de doblarme, jadeando. Aún no lloraba, demasiado conmocionada para las lágrimas, solo jadeando como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto no estaba sucediendo. Esto no podía estar sucediendo. Pero lo estaba. Había estado sucediendo. Simplemente había estado demasiado ocupada, demasiado confiada, demasiado desesperada porque las cosas estuvieran bien para verlo. El perfume en su cuello, Vanessa con el emoji de corazón, las noches tardías, la distancia, la completa falta de apoyo durante el peor momento de mi vida. Él había estado planeando esto, tal vez durante meses, tal vez más tiempo. Y había elegido hoy, para empezar a terminarlo. Escuché pasos. Raquel, mi amiga de la universidad, en cuya boda había conocido a Daniel. ¡Qué círculo tan perfecto! Emma, cariño, Sara me envió a ver cómo estabas. La miré. Daniel quiere el divorcio. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Me lo acaba de decir. Ahora mismo. En el entierro. Miró hacia la carpa y vi la comprensión cruzar su rostro. Luego la ira. Ira pura y feroz. ¿Ese cobarde? Nunca había escuchado a Raquel maldecir antes. No puedo hacer esto ahora mismo, dije. No puedo derrumbarme. Mamá me necesita. Tengo que.
Emma, acabas de enterrar a tu padre y tu esposo te dijo que quería el divorcio. Tienes permitido derrumbarte. No puedo. Las palabras salieron feroces, casi violentas. Si empiezo, no pararé. Así que no lo hice. Regresé a la carpa con Raquel a mi lado. Acepté condolencias. Agradecí a la gente por venir. Funcioné. Daniel se había ido. No se sentía bien, me dijo mi tía. Tuvo que irse a casa. Por supuesto que sí. No volví a casa esa noche. Me quedé en casa de mi madre, durmiendo en el dormitorio de mi infancia con su papel tapiz descolorido y estantes que todavía sostenían libros de la escuela secundaria. Mis hermanas también se quedaron. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina hasta la medianoche, comiendo cazuela que la gente había traído, sin hablar de papá porque era demasiado reciente, sin hablar de Daniel porque yo no quería. Deberías quedarte aquí un tiempo, dijo Sara con cuidado. Date tiempo. Estoy bien. No estás bien. Ninguna de nosotras está bien. Necesito ir a casa mañana. Tengo trabajo. Melissa le lanzó una mirada a Sara. Habían tenido una conversación sobre mí. Claramente decidieron un enfoque. Emma, comenzó Melissa, más suavemente. Lo que Daniel dijo hoy. No quiero hablar de eso. Tienes que hablar de eso eventualmente. Tengo que hacerlo. ¿Realmente tengo que procesar que mi esposo me pida el divorcio en el funeral de nuestro padre? No puedo simplemente no hacerlo. La histeria en mi voz nos sorprendió a todas. Sara extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía, pero me aparté. Me voy a la cama. Yací en la cama de mi infancia y miré las estrellas que brillan en la oscuridad que había pegado en el techo cuando tenía 12 años. Apenas brillaban ya, solo débiles fantasmas verdes de lo que habían sido. Pensé en llamar a Daniel, exigir una explicación, rogarle que se retractara, pero no lo hice. Una parte de mí, la parte que había estado muriendo lentamente durante 2 años, ya sabía que no había nada que salvar. A la mañana siguiente, conduje a casa. La casa se veía igual. Todo se veía igual, pero me sentí como una intrusa entrando en la vida de otra persona. Daniel estaba en la mesa de la cocina con café y su computadora portátil. Martes por la mañana, como de costumbre. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó sin levantar la vista. ¿Cómo está mi mamá? Con eso empiezas. Estoy tratando de conversar. Daniel, me dijiste que querías el divorcio en el funeral de mi padre. Cerró su computadora portátil lentamente. Dije que teníamos que hablar. Estabas demasiado sensible para discutirlo entonces. ¿Demasiado sensible? Mi padre acababa de ser enterrado. Exactamente. Por eso sugerí que esperáramos. La manipulación psicológica fue tan suave, tan practicada, que casi le creí, casi dudé de mi propio recuerdo de lo que había sucedido. ¿Por qué? La palabra salió rota. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Suspiró, como si le estuviera haciendo explicar algo obvio. Emma, sé honesta. No hemos sido felices desde hace mucho tiempo. He estado de luto. Era así antes de que tu padre se enfermara. Somos compañeros de cuarto, no pareja. No conectamos. Ya no tenemos nada en común. No lo hemos intentado. Yo sí lo he intentado. Siempre estás en el trabajo o en casa de tus padres o ocupada con algo. Me siento solo en mi propio matrimonio. La inversión fue asombrosa. De repente, yo era la ausente, la que no había intentado, la responsable de nuestro fracaso. Estás reescribiendo la historia, dije en voz baja. Me estás convirtiendo en la villana cuando eres tú quien. ¿Quién qué? ¿Quién ha sido honesto? ¿Quién admite que esto no está funcionando en lugar de fingir que estamos bien? Hay alguien más, ¿no? La pregunta quedó en el aire. La cara de Daniel hizo algo complicado, una microexpresión que podría haber pasado por alto si no estuviera observando con tanta atención. No se trata de eso. Eso no es un no. Emma, ¿quién es Vanessa? Su rostro se quedó en blanco.
¿Qué? Vanessa con un emoji de corazón. ¿Quién es ella? ¿Una compañera de trabajo? ¿Una amiga? ¿Cuánto tiempo? No hay nada. ¿Cuánto tiempo? Mi voz resonó en la casa. Daniel se estremeció. 6 meses, dijo en voz baja. Pero no pasó nada físico hasta después de que ya había decidido que habíamos terminado. Hasta después. Como si eso lo hiciera mejor. Como si hubiera una línea de tiempo aceptable para la traición. Fuera, susurré. ¿Qué? Sal de esta casa ahora mismo. Es mi casa, Emma. La compré antes de que nos casáramos. Las palabras fueron una bofetada. Después de 2 años de matrimonio, de pintar estas paredes y plantar el jardín e intentar hacer un hogar, seguía siendo su casa. No tenía ningún derecho sobre ella. Ningún derecho sobre nada. Está bien, dije. ¿Me iré? Subí las escaleras y empecé a meter ropa en una maleta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrarla. Daniel apareció en la puerta. No tienes que irte ahora mismo. Podemos arreglar los detalles. No lo hagas. No finjas que te importa mi comodidad. Has estado durmiendo con otra persona durante 6 meses. Esperaste hasta que mi padre muriera para decírmelo. No tienes derecho a gestionar cómo me voy. Si me importa, Emma. Nunca quise hacerte daño. Me reí, y sonó desquiciado incluso para mí. ¿Nunca quisiste hacerme daño? ¿Qué pensabas que pasaría? ¿Pensabas que te agradecería tu honestidad, te daría la mano y te desearía lo mejor? Pensé que lo entenderías. Queremos cosas diferentes. ¿Qué quiero yo, Daniel? Dímelo. Porque pensé que quería un compañero, un matrimonio real, alguien que estuviera ahí cuando la vida se pusiera difícil. Aparentemente, eso era pedir demasiado. No tuvo nada que decir a eso. Me mudé de nuevo a casa de mi madre. Ella no hizo preguntas. Simplemente me instaló en mi antigua habitación y me abrazó cuando finalmente me derrumbé. Lloré durante 3 días seguidos. El duelo por mi padre y el duelo por mi matrimonio se enredaron hasta que no pude separarlos. Había perdido a 2 hombres en una semana, uno por la muerte, otro por la traición. Y no sabía qué pérdida dolía más. Al 4.º día, volví al trabajo. Mi jefa, Janet, me miró una vez y me dijo que me tomara más tiempo. Necesito trabajar, dije. Necesito normalidad. Pero nada era normal. No podía concentrarme. Estaba en medio de una presentación de marketing y de repente veía la cara de Daniel en el entierro, oía sus palabras, tenemos que hablar de terminar esto. Perdí 5 kilos en 2 semanas. Dejé de dormir toda la noche. Me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado, repasando cada momento de mi matrimonio, buscando señales que me había perdido. Estaban por todas partes. La forma en que siempre había mantenido cuentas bancarias separadas. La forma en que nunca había querido mi nombre en la escritura de la casa. La forma en que su madre siempre era lo primero. La forma en que nunca había dicho nuestro futuro, sino mis planes. Había sido tan estúpida, tan deliberadamente ciega. Raquel vino una noche con vino y comida para llevar. No estás comiendo, dijo, observándome mover los fideos en mi plato. No tengo hambre. Emma, tienes que cuidarte. ¿Por qué? ¿Para poder estar sana y sola? ¿Para poder recuperarme rápidamente y fingir que esto no me destruyó? No. Para que puedas sobrevivir a esto. Para que él no consiga romperte por completo. Demasiado tarde. Dejó el tenedor. Escúchame. Lo que Daniel hizo fue cruel, imperdonable, pero vas a superar esto. Vas a estar bien. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Eres la persona más fuerte que he conocido. Me reí amargamente. Me estoy desmoronando. Tienes permitido desmoronarte. Tu padre murió y tu esposo te traicionó de la peor manera posible. Cualquiera se desmoronaría. Pero desmoronarse no es lo mismo que romperse.
Vas a reconstruirte, Emma, diferente, tal vez, pero entera. Quería creerle. Los papeles del divorcio llegaron 3 semanas después. Daniel quería que se hiciera rápido, limpiamente. Me ofreció un pequeño acuerdo, apenas suficiente para cubrir el primer y último mes de alquiler en algún lugar. Esto es insultante, dijo mi abogada. Era una mujer astuta llamada Patricia, a quien Sara había recomendado. Tienes derecho a mucho más. Solo quiero que termine. Emma, él fue infiel durante tu matrimonio. Apoyaste su carrera mientras descuidabas tu propio avance. Tienes derecho a una compensación. No quiero su dinero. Quiero recuperar mi vida. Patricia me miró por encima de sus gafas. Entonces lucha por tu vida. No dejes que se vaya de esto sin consecuencias. No por venganza, por justicia. Algo en sus palabras encendió algo que pensé que había muerto. Esa noche, revisé nuestros registros financieros. Daniel siempre había manejado el dinero, otra señal de alerta que había ignorado. Lo que encontré me heló la sangre. Había estado moviendo dinero a una cuenta separada durante más de un año. Miles de dólares de los que no sabía nada. Dinero de bonificaciones que nunca había mencionado. Declaraciones de impuestos que había presentado por separado. Había estado planeando esto mucho antes de que mi padre se enfermara, tal vez incluso antes de que celebráramos nuestro primer aniversario. Llevé los registros a Patricia. Esto cambia las cosas, dijo. La lucha comenzó lentamente. Daniel había esperado que yo me rindiera, que aceptara sus términos, que desapareciera silenciosamente. Cuando me opuse, se enojó. Enojado porque estaba dificultando las cosas. Enojado porque quería lo que legalmente me correspondía. Enojado porque me atreví a desafiar su narrativa de que simplemente nos habíamos distanciado. Su abogado envió cartas desagradables. Daniel envió mensajes de texto más desagradables. Cada uno de ellos desmoronaba la imagen que había tenido de él, revelando a alguien que nunca había conocido realmente. Mi madre se preocupaba. ¿Estás segura de esto? ¿Luchar contra él? Estoy segura. Es solo que pareces tan cansada, cariño. Estaba cansada. Agotada hasta los huesos. Pero también estaba enojada, y la ira era combustible. La declaración estaba programada para un día sofocante de julio, 3 meses después de la muerte de mi padre. 3 meses de idas y venidas legales, de noches de insomnio, de reconstruirme pieza por pieza. Había perdido más peso, me había cortado el pelo y había empezado a ver a una terapeuta llamada doctora Morrison que no me dejaba salirme con la mía. Todavía lo estás protegiendo, dijo en una sesión. No lo estoy. No le cuentas a la gente lo que hizo. Pones excusas por su comportamiento. Te culpas a ti misma por no ser suficiente. Podría haber sido una mejor esposa. ¿Cómo? La pregunta me detuvo. Podría haber estado más en casa, haber sido más atenta. Tu padre se estaba muriendo. Estabas de luto. E incluso si no lo estuvieras, su aventura, su crueldad, su momento, nada de eso es tu culpa. Podrías haber sido la esposa perfecta y él todavía habría hecho esto porque esto se trata de su carácter, no del tuyo. Tardé meses en asimilar esa verdad. Meses de terapia, de llanto, de aprender lentamente a separar sus decisiones de mi valía. La declaración fue brutal. Daniel se sentó frente a mí en una sala de conferencias, con su abogado a su lado, y mintió. Mintió sobre la aventura, afirmando que comenzó después de que nos separamos, una separación que nunca acepté. Mintió sobre nuestras finanzas, afirmando que la cuenta separada era para futuras inversiones. Mintió sobre el día del funeral, diciendo que había malinterpretado sus palabras, que había estado tratando de advertirme que no se sentía bien y que necesitaba irse. Me senté allí y lo escuché reescribir todo nuestro matrimonio, convirtiéndose en la víctima de mi negligencia, de mi obsesión con mi padre moribundo, de mi negativa a priorizar nuestra relación. Patricia fue implacable. Señor Richardson, usted testificó que quería apoyar a su esposa durante la enfermedad de su padre. ¿Es eso correcto? Sí. ¿Puede decirme cuántas veces visitó a su suegro en el hospital?
Silencio. Señor Richardson. Yo. No recuerdo exactamente. Déjeme ayudarle. Según los registros del hospital y el testimonio de la familia de Emma, lo visitó 0 veces. ¿Le suena correcto? No me siento bien en los hospitales. Pero se siente lo suficientemente bien como para visitar a su madre mensualmente para sus chequeos. La mandíbula de Daniel se tensó. Patricia sacó registros telefónicos, fechas y horas de llamadas y mensajes de texto entre Daniel y Vanessa, cientos de ellos, que comenzaban 14 meses antes del diagnóstico de mi padre. Usted testificó que la relación comenzó después de que decidió que el matrimonio había terminado. Pero estos registros muestran contacto diario a partir del 15 de mayo de hace 2 años. Su primer aniversario con Emma fue el 20 de mayo. ¿Es eso una coincidencia? Vi cómo el color desaparecía del rostro de Daniel. La verdad salió a pedazos. Vanessa trabajaba en su firma. Se habían conocido en una hora feliz del trabajo. Al principio solo hablaban, luego café, luego almuerzo, luego más. Se había desenamorado de mí, si es que alguna vez había estado enamorado. Se había sentido atrapado. El matrimonio no era lo que había esperado. Yo no era quien había esperado. ¿Qué esperaba?, preguntó Patricia. Alguien más fácil. La palabra quedó en el aire. Alguien más fácil. Alguien que no tuviera un padre moribundo. Alguien que no necesitara apoyo emocional. Alguien que existiera para hacerle la vida cómoda sin requerir nada a cambio. Me di cuenta de que había sido un sustituto, una marca en su lista de vida. Esposa, logrado. Y cuando me volví un inconveniente, cuando la vida real se entrometió, se echó para atrás. El acuerdo al que finalmente llegamos fue justo. Más que justo. Patricia se aseguró de ello. Obtuve la mitad de todo, incluido el dinero que había escondido. No porque quisiera castigarlo, sino porque me lo merecía. Lo que no esperaba fue lo que sucedió con Vanessa. Daniel la había pintado como su alma gemela, su verdadero amor, la que lo entendía. Iban a construir una vida juntos, dijo, finalmente ser felices. Vanessa lo dejó 6 semanas después de que nuestro divorcio finalizara. Lo supe por Raquel, quien lo supo por alguien que trabajaba con el primo de Daniel. Aparentemente, a Vanessa le había gustado la emoción de una aventura, el romance secreto, el drama. Pero Daniel, el novio disponible, era aburrido. Era necesitado. Quería ir demasiado rápido. Era, en sus palabras, demasiado. La ironía era casi divertida. Destruyó nuestro matrimonio por alguien que no lo quería. Había perdido su casa, tuvo que venderla como parte del acuerdo. Dañó su reputación. Su madre, que al principio había adorado a Vanessa, se volvió fría cuando supo la verdad. Ella había querido a mi padre, había llorado en su funeral. Y cuando descubrió lo que Daniel había hecho ese día, algo cambió. Se suponía que debía ser mejor que tu padre, le dijo. El padre de Daniel se había ido cuando él era joven. Por eso era tan cercano a su madre, el patrón repitiéndose de formas que nunca había reconocido. No sentí placer en su sufrimiento. Eso me sorprendió. Pensé que querría venganza, que querría que él sufriera como me había hecho sufrir a mí. Pero sobre todo, me sentí vacía. Triste por ambos. Triste por las personas que habíamos sido cuando nos conocimos en la boda de Raquel, llenos de esperanza y lo suficientemente estúpidos como para creer que las buenas intenciones eran suficientes. 2 años después del divorcio, estaba de pie en mi propio apartamento, verdaderamente mío, con mi nombre en el contrato de arrendamiento, y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había pensado en Daniel. No con ira, no con dolor. Para nada. Había sido un miércoles. Había hecho café, ido a trabajar, vuelto a casa, preparado la cena, llamado a mi madre, leído un libro. Un día perfectamente ordinario. Y en algún lugar de lo ordinario, había olvidado llevar el peso de lo que él había hecho. La curación no había sido lineal. Hubo contratiempos. Momentos en los que veía a una pareja en un restaurante y sentía ese dolor familiar. Momentos en los que me preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien.
Momentos en los que veía mi reflejo y pensaba en todas las formas en que había cambiado. Pero también hubo buenos momentos. Como cuando me ascendieron a especialista senior, el puesto por el que había estado trabajando. Como cuando mi madre empezó a salir de nuevo, con un hombre amable de su club de lectura que la hacía reír. Como cuando me volví a conectar con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio, y me recibieron de vuelta sin juzgarme. Empecé a pintar de nuevo, algo que me encantaba en la universidad pero que había abandonado porque Daniel pensaba que era una pérdida de tiempo y dinero. No era buena, pero no me importaba. El acto de crear algo, de elegir colores y verlos florecer en el lienzo, se sentía como reclamar partes de mí misma que había regalado. Fui a terapia semanalmente durante un año, luego cada 2 semanas, luego mensualmente. ¿La doctora? Morrison me ayudó a entender que había estado jugando a ser pequeña en mi matrimonio, que me había contorsionado para encajar en la visión de Daniel de lo que una esposa debería ser, perdiéndome a mí misma en el proceso. Tú decides quién eres, me dijo. No quién necesita otra persona que seas. ¿Quién eres? Me llevó tiempo darme cuenta de eso. Aprendí que me gustaba vivir sola, que me gustaba el silencio, que me gustaba tomar decisiones sobre qué comer, qué ver y cómo pasar los fines de semana sin consultar ni comprometerme. Aprendí que era más fuerte de lo que pensaba, que podía sobrevivir a la muerte de mi padre y al fin de mi matrimonio en el mismo aliento, que podía reconstruirme. Aprendí que el amor real, no te pide que seas más pequeña, no te castiga por tener necesidades y no te abandona cuando la vida se pone difícil. Aprendí que a veces lo más cruel que alguien puede hacer es exactamente lo que necesitabas que hiciera. Si Daniel no me hubiera pedido el divorcio, podría haberme quedado. Podría haber pasado años tratando de arreglar algo que nunca estuvo completo para empezar. Su crueldad me liberó. Visité la tumba de mi padre en el aniversario de su muerte, llevé flores, me senté en el suelo frío y le hablé como si pudiera oírme. Estoy bien, papá, dije. Llevó un tiempo, pero estoy bien. Le conté sobre mi ascenso, sobre el apartamento, sobre la clase de pintura a la que me uní. Le dije que había empezado a salir de nuevo, nada serio, solo un café con un chico de una conferencia de marketing. Le dije que estaba aprendiendo a confiar en mis instintos de nuevo, a notar las señales de alerta, a elegir personas que me eligieran a mí. Le dije que me perdonaba por no haber estado lo suficiente en sus últimos meses, por estar distraída por un matrimonio que ya había terminado, que ahora entendía que había hecho lo mejor que pude con lo que sabía. Ojalá pudieras verme ahora, susurré. Creo que estarías orgulloso. Un halcón voló sobre mi cabeza, dando vueltas en el cielo azul. Elegí creer que significaba que sí. 3 años después del divorcio, me encontré con Daniel en una cafetería. Iba a reunirme con Raquel, llegaba tarde, haciendo malabares con mi bolsa de la computadora portátil y el teléfono cuando casi choco con alguien en la puerta. Lo siento, ¿yo? Levanté la vista. Daniel. Parecía mayor, cansado. Tenía líneas alrededor de los ojos que no recordaba. Hola. Nos quedamos allí incómodamente, mientras otros clientes pasaban a nuestro alrededor. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. Muy bien. ¿Y tú? Me las arreglo. Cambió su peso. Escucha, querido. Te debo una disculpa por todo. La forma en que manejé las cosas, el momento, todo. Esperé. Fui un cobarde, continuó. Te lastimé de maneras que fueron imperdonables. Lo siento. La disculpa que una vez había deseado desesperadamente se sintió anticlimática ahora. Las palabras no podían deshacer lo que había hecho, pero importaban un poco. Gracias por decir eso, dije. Espero que hayas encontrado lo que sea que estuvieras buscando. No lo he hecho. No creo que estuviera buscando nada real, solo un escape. Se rió amargamente. Resulta que no puedes escapar de ti mismo. No, no puedes. Te ves feliz. Realmente feliz. Lo estoy. Y lo estaba. De pie allí, frente al hombre que me había destrozado, me di cuenta de que no sentía nada más que una tristeza lejana por quienes habíamos sido ambos. 2 personas que nunca deberían haberse casado.
Dos personas que confundieron la comodidad con el amor y la compatibilidad con la pasión. Debería irme, dije. Cuídate, Daniel. Tú también, Emma. Tú también. Entré en la cafetería, pedí mi café con leche y me reuní con Raquel en nuestra mesa habitual. Ella levantó las cejas. ¿Ese era? Sí. ¿Estás bien? Consideré la pregunta. Realmente la consideré. ¿Sabes qué? Realmente lo estoy. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té y pensé en todo lo que había aprendido. Sobre la versión de mí misma que se había casado con Daniel, que había creído que la estabilidad era lo mismo que el amor, que había ignorado las señales de alerta porque tenía miedo de estar sola, que se había hecho más pequeña para encajar en la vida de otra persona. Pensé en mi padre, en sus últimas palabras para mí: sé valiente, Emma Osita. Sé valiente y sé tú misma. Pensé que estaba siendo valiente al quedarme en un matrimonio fallido. Pensé que estaba siendo desinteresada al no pedir más. Pero la verdadera valentía, ahora lo entendía, era saber cuándo alejarse. Era exigir ser tratada con dignidad y respeto. Era elegirse a uno mismo incluso cuando se sentía egoísta. Pensé en la chica que había sido en la boda de Raquel, atrapando el ramo y creyendo en las señales, en lo ingenua que había sido sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre lo que se necesitaba para construir una vida con otra persona. Pensé en la mujer en la que me había convertido. Con cicatrices, sí. Cambiada, absolutamente. Pero también entera. Completa en mí misma. No esperando a que alguien me eligiera, sino eligiéndome a mí misma todos los días. Si pudiera volver atrás y decirle algo a esa chica, le diría esto: eres suficiente, exactamente como eres. La persona adecuada no te hará cuestionar eso. No te pedirá que seas más fácil o más simple o menos. No te abandonará cuando la vida se ponga desordenada. Y si lo hace, lo sobrevivirás. Más que sobrevivirlo. Te convertirás en alguien de quien estés orgullosa de ser. Terminé mi té y enjuagué la taza. Fuera de la ventana de mi cocina, las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar ahí fuera, Daniel estaba viviendo su vida. Vanessa estaba viviendo la suya. Mi padre se había ido, pero mi madre estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Y yo, finalmente estaba, completamente libre. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana de mi dormitorio. Mi propio dormitorio, en mi propio apartamento, en una vida que había construido desde las ruinas. Me estiré, preparé café y revisé mi teléfono. Un mensaje de texto de Sara: mamá quiere saber si vienes a la cena del domingo. Su amigo Ricardo trae a su sobrino. Sin presiones, solo para que lo sepas. Sonreí. Mi madre, la eterna optimista, todavía esperando verme establecida. Pero no necesitaba establecerme. Había aprendido la diferencia entre conformarse y elegir, entre aceptar menos y construir más. Le respondí: iré, pero dile a mamá que no estoy buscando nada. Estoy exactamente donde necesito estar. Y lo estaba. Porque esto es lo que aprendí al casarme con un hombre que pidió el divorcio durante el entierro de mi padre: a veces lo peor que te sucede es también lo que te salva. A veces la traición es una honestidad brutal. A veces los finales son realmente comienzos. Y a veces la persona con la que realmente estás casada, la persona a la que necesitas honrar y apreciar y mantener cerca en la enfermedad y en la salud, en el duelo y en la alegría, a través del desordenado y hermoso caos de estar vivo, eres tú misma.